La Corte Penal Internacional se fundó en 1998. Su norma fundacional es el denominado Estatuto de Roma. La comunidad internacional quería crear una instancia judicial permanente e independiente que fuera responsable de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El motivo de la existencia de la Corte Penal Internacional son las víctimas. Merecen que se realice un procesamiento penal, merecen justicia. Si no existiera la Corte Penal Internacional, no habría justicia para ellos. La Chambre demande maintenant a chacun des accusés s'il souhaite plaider culpable. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, estuvo en Colombia. Aquí se reunió con el presidente Juan Manuel Santos y altos funcionarios, entre ellos el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Un serio llamado le hizo Bensouda al jefe del ente investigador. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, estuvo en Colombia y en la rueda de prensa realizada en Bogotá, en la que entregó un breve balance de su visita, señaló con preocupación que no recibió información precisa de parte de la Fiscalía General de la Nación sobre las investigaciones a generales y coroneles de las Fuerzas Armadas en relación con las ejecuciones extrajudiciales en las que están implicados 29 de ellos. Nosotros hemos hecho solicitudes de información al fiscal general, que aún no se nos ha proporcionado toda esa información que hemos pedido, pero que obviamente estaremos basando el concepto de esta corte en la información que recibamos. Lo expresado por Bensouda es muy grave, más si se considera, como lo señala el abogado Elmer Montaña, que uno de los objetivos de la fiscal de la Corte Penal Internacional era indagar sobre las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. La Corte Penal Internacional funciona como un órgano de justicia residual en aquellos casos en los cuales la justicia de un país se niega a actuar o pretende cubrir con impunidad a grandes responsables de crímenes de lesa humanidad. Otro de los temas que le preocupa a la extrema derecha en Colombia, puntualizó Montaña, es si la fiscal Fatou Bensouda indagó sobre la lentitud de las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si la fiscal de la Corte Penal Internacional advierte que aquí ha habido una dolosa inactividad del Estado en cabeza de la Cámara de Representantes, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para proteger a Álvaro Uribe, no se nos haga extraño que asuma por vía de esa competencia residual la Corte Penal Internacional estas investigaciones. Si las autoridades judiciales en Colombia siguen actuando con lentitud frente a los casos de las ejecuciones extrajudiciales en las que están implicados altos oficiales de las fuerzas militares, es posible que la Corte Penal Internacional decida actuar en Colombia. Antes de llevar un crimen o acusado ante la Corte Penal Internacional, hay que estar seguros de poder presentar pruebas concretas y sólidas. Por otro lado, en la mayoría de los casos, investigamos conflictos aún vigentes. Este es un aspecto decisivo para la seguridad de los testigos y del personal. Se deben reunir suficientes pruebas y presentárselas al juez. Soy Richard Maok Riaño, exagente del CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, conocido en los medios como Hacker Fiscalía, quien denunció la infiltración paramilitar colombiana más grande del mundo conectada con el gobierno, siendo amenazado y abusado por su poder político y judicial corrupto. Durante 4.404 días he estado viviendo en el exilio en Canadá, pero eso no me detiene de denunciar en un documento de 400 páginas el nivel más alto de corrupción. Hoy persisto y continúo hablando claro, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional deben tomar medidas sin más demora. 255 empleados públicos, teniendo vínculos con 131 miembros de los grupos paramilitares, como resultado de un cruce técnico de información de 326.000 registros. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el exfiscal general Luis Camilo Sorizaza aún no están en prisión. De hecho, Uribe hoy es senador.
Así que, ¿dónde está la justicia?